Descubre cómo la nueva maestra transformó al heredero de un multimillonario en un estudiante inconformista y, lleno de dudas, la vida de Alejandro, un joven de 16 años, transcurría entre lujos que no había elegido. Cada mañana, al salir de su ostentosa casa en un exclusivo barrio de Ciudad de México, sentía como la sombra de su padre lo seguía. «Deberías estar estudiando para la universidad de tu padre». Era lo que escuchaba su familia cada vez que regresaba de la escuela, con sus altas calificaciones que, en lugar de orgullo, solo representaban una y otra vez la pesada expectativa que debía cumplir. El eco de esos comentarios resonaba en su mente, envolviéndolo en un profundo vacío que lo hacía cuestionar su lugar en el mundo. Todo cambió con la llegada de Mariana. La nueva maestra de historia no era como las demás. Con su voz entusiasta y su perspectiva fresca, desafiaba el rígido sistema educativo con ideas innovadoras que provocaron revuelo entre los padres de los alumnos. Alejandro la observaba desde el fondo del aula, oculto entre risas y conversaciones que parecían lejanas. Mariana no solo impartía lecciones, sino que forjaba lazos, creando un espacio donde el conocimiento podía florecer sin las cadenas del elitismo. La autenticidad que desprendía era un rayo de luz en su oscura cotidianidad y mientras la escuchaba, una chispa olvidada comenzó a encenderse en su interior. Él empezaba a replantearse su futuro, pero al mismo tiempo, la presión aumentaba. ¿Qué significaba ser el hijo del multimillonario? Aquellos pensamientos lo atormentaban, especialmente después de una difícil conversación con su padre sobre los planes familiares. «No puedes defraudarme», le dijo, y esas palabras se le clavan como dagas. Al salir de la reunión, la angustia lo llevó a un parque cercano, donde el aire fresco pareció aliviar momentáneamente su tormento. Sin embargo, fue allí donde un grupo de jóvenes se abalanzó sobre él, arrojándole comentarios mordaces que lo escalofriaron. «Eres solo un privilegiado», resonó en sus oídos. El peso de esa verdad lo abrumaba, una dura revelación que lo dejó paralizado al regresar a la escuela. Su corazón palpitaba con dudas y preguntas que no encontraba respuesta. Buscaba a Mariana, con la esperanza de que su luz pudiera ayudarlo a encontrar su camino. Cuando finalmente la encontró, comparten un momento vulnerable. Ella le contó sobre su infancia, marcada por la lucha y el esfuerzo. Sus palabras se entrelazaban con sus propios miedos, llevando a Alejandro a descubrir que estaba viviendo una lucha diferente pero igual de difícil. Ya no era solo un niño en el camino marcado por su padre. Había comenzado a ver la posibilidad de ser algo más. Sin embargo, un rumor sobre Mariana comenzaba a circular entre los padres, erigiendo un peligroso muro entre su creciente amistad. La presión sobre su maestra aumentaba y Alejandro se encontraba nuevamente en un dilema. ¿Debería protegerla, arriesgando la desaprobación de su familia, o alejarse para mantener el statu quo? Se conocía a sí mismo lo suficiente para admitir que la idea de tomar un camino diferente le aterraba, pero cada vez sentía más fuerte la urgencia de hacerlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre latía como un tambor en su pecho. Sentía la necesidad de tomar una decisión, pero el miedo a decepcionar a su familia lo mantenía anclado en la confusión. Con cada paso que daba, más cerca se encontraba de perderse entre las expectativas que había intentado cumplir y el deseo de ser libre. Solo existía un camino que podría significar un verdadero cambio y todo le indicaba que, tarde o temprano, debería decidir si sería un heredero más o forjaría su propia identidad. La lucha apenas comenzaba y en su mente la pregunta persistía con más urgencia. ¿Estaría realmente dispuesto a desafiar lo que le habían enseñado sobre el éxito? Alejandro caminaba por los pasillos de la escuela, cada paso resonando como un eco de su indecisión. La cercanía del día de la reunión de padres lo agobiaba aún más. La presión de su familia sobre su futuro parecía multiplicarse.
Esa tarde, se citó con Mariana en una esquina del jardín, un refugio que pocos conocían. Al verla, sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por la expectativa de compartir sus inquietudes. Mariana lo recibió con una cálida sonrisa, su luz pareciendo aún más brillante bajo el sol. Sin embargo, Alejandro combatía una tormenta interna. No sé qué hacer, confesó, sus palabras fluyendo rápidamente. Siento que todos esperan algo de mí, algo que no sé si quiero ser. Es como si mi vida estuviera escrita por otros. Con la mirada llena de comprensión, Mariana le respondió: a veces, el camino se ve confuso porque no hemos sido invitados a descubrir quiénes somos realmente. Debes salir de esa sombra y comenzar a iluminar tu propio camino, Alejandro. Sus palabras resonaron profundamente, una claridad inesperada comenzó a formarse en su mente. Quizás, solo quizás, era hora de que se cuestionara no solo lo que su familia deseaba, sino lo que él realmente anhelaba. Esa idea despertó en él un deseo de autoexploración que jamás había considerado. Decidió que no podría esperar más. Tomó la firme decisión de involucrarse en proyectos fuera de su zona de confort, donde pudiera encontrar su voz y sus intereses. Se unió a un club de debate, un entorno donde la opinión individual era clave y se valoraba el pensamiento crítico. Al principio, fue difícil. Sus compañeros eran en su mayoría de clases sociales diferentes, y sus comentarios le recordaban de repente el estigma que había enfrentado en el parque. Sin embargo, rara vez se sintió más vivo que en esos momentos, donde cada palabra podía desafiar expectativas. En las sesiones del club, descubrió una nueva perspectiva. La adrenalina de defender sus puntos de vista, el desafío de responder de inmediato a preguntas que lo hacían cuestionarse, encendieron un fuego interno. Si bien había días en que el miedo al juicio ajeno lo retenía en silencio, la satisfacción de ser escuchado lo impulsaba a seguir participando. Era un pequeño acto de rebeldía contra su entorno y, al mismo tiempo, un paso hacia redescubrirse. Mientras se sumergía en estos nuevos retos, cada debate lo acercaba a una verdad más profunda. Debía encontrar su pasión. La historia, después de todo, no era solo un conjunto de fechas y eventos, sino un campo que podía cambiar con las decisiones de las personas. Mariana había encendido en él una chispa, y ahora tenía que alimentar ese fuego. A medida que pasaban los días, sus conversaciones con Mariana se volvían más significativas. Ella le preguntaba sobre sus debates, celebrando cada pequeño avance. Sin embargo, el rumor sobre su supuesta conexión con la maestra seguía creciendo. Algunos padres expresaban su preocupación, sugiriendo que Mariana era una influencia negativa. El futuro de ella comenzaba a vislumbrarse amenazante. Una noche, mientras se preparaba para estudiar, recibió un mensaje inesperado de Mariana: ¿podemos hablar? Hay algo importante sobre los rumores que necesito que sepas. La inquietud invadió a Alejandro. Sabía que cualquier información en ese encuentro podría cambiar el rumbo de su vida de muchas maneras. El próximo día, mientras se dirigía a la escuela, el horizonte se nubló. Su corazón resonaba con la pregunta que lo atormentaba. ¿Estaba listo para tomar una posición y arriesgar todo lo que conocía? La decisión lo envolvería en un nuevo dilema donde su futuro estaría en juego. La historia de su vida, una vez más, estaba a punto de dar un giro inesperado. El día amaneció gris, como si el clima decidiera reflejar el tumulto interno de Alejandro. Al llegar a la escuela, cada paso parecía más pesado, como si la incertidumbre lo mantuviera anclado al suelo. Las miradas de sus compañeros eran ahora un enfoque más agudo, llenas de murmullos que se convertían en ecos ensordecedores en su mente. Esa mañana, antes de su clase de debate, Alejandro decidió dirigirse al aula de Mariana. Su corazón latía con fuerza, en su interior un cóctel de nervios y anticipación se agolpaba ferozmente. Antes de abrir la puerta, respiró hondo, recordando las palabras que ella le había dicho sobre encontrar su verdad. Era el momento de actuar. Cuando entró a la habitación, vio a Mariana sentada en su escritorio, revisando algunos documentos. Al alzar la vista y encontrarlo, su sonrisa era la luz que necesitaba en ese instante sombrío. Aún así, sintió que cada segundo se convertía en un milenio. «Hola, Alejandro». «¿Todo bien?», preguntó ella con un tono que intentaba ser ligero. Pero Alejandro percibía la preocupación en sus ojos.
Sobre los rumores, comenzó, pero Mariana levantó la mano. Es más complicado de lo que parece. Necesito que entiendas que no se trata solo de ti o de mí. Estoy en una posición en la que hay personas que me observan constantemente, que buscan cualquier oportunidad para derribar lo que he construido aquí, explicó, su voz baja pero firme. Ese momento caló hondo. La presión de ser el centro de atención se tornó en un espejo de su propia existencia. Alejandro se dio cuenta de que, mientras luchaba con sus propios retos, Mariana enfrentaba impedimentos aún mayores. Las expectativas, no solo las suyas sino también las de otros, lo llevaron a cuestionar si estaba preparado para ser el apoyo que ella necesitaba. Con el clamor de las voces en su mente, él reflexionó sobre el agua turbia de su vida. Sin embargo, en ese instante, algo se encendió en su interior. Yo quiero defenderte, expresó con una certeza que le sorprendió. No es justo que te juzguen solo porque intentas ayudarme. Mariana arqueó una ceja, incrédula. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Podría tener repercusiones, quizás es hora de arriesgarse, respondió Alejandro, sintiendo que el fuego que había comenzado en sus debates ahora se transformaba en lava que brotaba desde su interior. Reconocería su voz y su deseo de ayudar a alguien que también estaba en lucha, tal como él. No puedo dejar que el miedo impida que haga lo correcto. La determinación de Alejandro lo impulsó a investigar sobre los rumores que se esparcían como un virus. Comenzó a hablar con sus compañeros de clase y descubrió que muchos de ellos no sabían la verdad, pero sí estaban alimentando la desconfianza. Esto lo llevó a confrontar uno a esos compañeros, y en cada conversación, su confianza crecía. Había una extraña satisfacción en desmantelar la historia errónea que se había creado en torno a Mariana. Sin embargo, a medida que se acercaba a la reunión de padres, una sombra se extendía sobre su nuevo sentido de propósito. ¿Sería suficiente? ¿Se atrevería a develar la verdad ante quienes eran el sostén de la reputación de Mariana? Los ecos de su propia historia comenzaban a resonar con más fuerza, y Alejandro se encontraba, una vez más, en el cruce de caminos. El día de la reunión llegó. El salón estaba lleno de padres, pero su mirada se centró en un punto, Mariana, que se disponía a presentar su enfoque sobre la enseñanza. Cuando ella empezó a hablar, Alejandro sintió que el temblor en sus manos era solo una manifestación de la ansiedad que había acumulado, mezclado con un tipo nuevo de esperanza. Sin embargo, al terminar su presentación, la voz de un padre se alzó en la sala, cargada de indignación. No es apropiado que una maestra tenga una cercanía así con un estudiante. Eso es inaceptable. La atmósfera se volvió tensa, y en ese instante, Alejandro supo que había llegado su momento. ¿Se atrevería a levantarse y defender lo que creía, arriesgando tanto su reputación como la de Mariana? Su corazón pulsaba a un ritmo frenético. El dilema moral que enfrentaba era claro, la lealtad hacia su verdad o el miedo a las repercusiones. Con cada latido, la decisión se hacía más urgente. ¿Qué camino elegiría de una vez por todas? La verdad estaba al borde de sus labios, y su voz estaba lista para luchar ahora, más que nunca. Alejandro enfrentaría su destino. El silencio en el salón era abrumador. Las miradas de los padres se concentraron en Alejandro mientras él luchaba por encontrar el valor para pronunciar las palabras que llevaban tanto tiempo atoradas en su garganta. Las emociones se agolpaban en él. La lealtad a Mariana se colocaba en una balanza frágil contra el temor al juicio y a la condena social. No solo se jugaba su reputación, sino también su integridad. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Al observar la tensión en la expresión de Mariana, ese fuego dentro de él comenzó a transformarse en un campo de lava, burbujeando y amenazando con estallar. Yo creo que es un error juzgar a alguien sin conocer la verdad. Se escuchó de repente su voz, resonando con una seguridad que ni él mismo había anticipado. El auditorio, implicando un vaivén emocional, hacía que el aire se espesara, como si cada respiración compartida gritara por justicia. Los murmullos se intensificaron. ¿Qué sabes tú de la situación?, cuestionó un padre en la otra esquina del salón, directamente confrontándolo. ¿Un estudiante defendiendo a su maestra? Eso no tiene sentido. Mientras sus ojos recorrieron el rostro de él, Alejandro sintió como el impulso de hablar se volvía una corriente incontrolable en su interior.
Lo que no saben es que Mariana ha impactado positivamente la vida de muchos de nosotros, continuó, su voz ahora mucho más firme. No solo es una maestra. Ella es la razón por la que me esforzaré más allá de mis límites. Un silencio impactante siguió a sus palabras. En ese instante, los murmullos se convirtieron en una oleada de inquietud que se reflejaba en los rostros confusos de los padres. El desafío había sido lanzado, y Alejandro pudo sentir cómo la tensión del momento cristalizaba su determinación. Por un instante, se sintió liberado de la ansiedad que había llevado. Mariana no merece ser juzgada por rumores infundados, proseguía, tomando un aire de elocuencia crecida. Si les preocupa la cercanía entre un maestro y un alumno, entonces deberían mirar más allá de sus miedos y prejuicios. La educación no se basa en códigos estrictos, sino en relaciones de respeto y confianza. La mirada de Mariana, entre sorpresa y orgullo, le dio a Alejandro un nuevo impulso. Había pasado de ser un chico inseguro a un defensor decidido de una verdad que él mismo había ayudado a descubrir. Sin embargo, el camino estaba lejos de estar pavimentado. La reacción de los padres sería clave para la dinámica futura entre Mariana y sus alumnos, y esa crucial respuesta dependía de su coraje actual. Cuando la atmósfera comenzó a relajarse, una madre se levantó, su voz tembló mientras planteaba una pregunta inquietante. Pero, Alejandro, ¿cómo sabes que sus intenciones son puras? No hay nada de malo en proteger a los estudiantes de posibles malos entendidos. Alejandro sintió que el ruido exterior se desvanecía mientras su mente hacía un rápido recorrido por aquellos días previos, llenos de descubrimientos sobre sí mismo y sobre los demás. Todo lo que había aprendido lo llevó a un punto crucial, porque he sido testigo de su dedicación. No todo puede ser reducido a envidias o suposiciones. El desafío lanzado se volvió más personal. La madre asintió, pero los cuestionamientos aún persistían. Era el momento de mostrar no solo lo que pensaba, sino también lo que había aprendido sobre su propia voz y su poder. La presión del debate sobre la justicia de Mariana crecía. Mientras el diálogo se desarrollaba, Alejandro experimentó una metamorfosis. Ya no era solo un estudiante asustado que se ocultaba tras las sombras. Había formado una identidad basada en su capacidad de cuestionar, de defender lo que consideraba justo. Sin embargo, las repercusiones de esta decisión comenzarían a manifestarse, transformando sus relaciones y su vida social de maneras que no había anticipado. En el horizonte, el eco del cuestionamiento de la madre se convirtió en un claro indicio de que no todos a su alrededor estaban dispuestos a aceptar su postura. ¿Sería capaz de manejar lo que vendría? Ahora, Alejandro no solo defendía a Mariana, sino que, de manera inesperada, también se defendía a sí mismo, explorando lo que realmente significaba ser auténtico en un mundo lleno de ruidos y dudas. Aún así, el futuro seguía siendo incierto. Las miradas críticas lo acechaban, y él sabía que el próximo paso que diera determinaría no solo su relación con Mariana, sino también su propia autopercepción y fuerza interna. Las palabras se entrelazaron a medida que la atmósfera se cargaba de una tensión palpable, dejando a Alejandro con una única pregunta. ¿Tendría el valor suficiente para seguir defendiendo lo que había comenzado, o se rendiría ante las adversidades que se avecinaban? El murmullo del auditorio pronto se desvaneció, dejando a Alejandro en una isla de consciencia, aislado por un mar de incertidumbre. Mientras la mirada inquisitiva de la madre lo atravesaba, comenzó a desentrañar layers de su propia personalidad que nunca había explorado. La defensa de Mariana se había transformado en un espejo que le mostraba sus propias luchas internas, sus miedos, sus inseguridades y su deseo de autenticidad. Cada palabra que había pronunciado resonaba en su mente, desafiándolo a salir de la cómoda sombra del conformismo. En ese instante, se dio cuenta de que su lucha no se limitaba a la defensa de un modelo educativo. Estaba luchando por su derecho a ser escuchado y visto. Se sintió como un gladiador en la arena, enfrentándose no solo a los adversarios exteriores, sino también a sus convicciones más profundas. A medida que la reunión se descontrolaba en un intercambio de acusaciones y defensas, Alejandro aprovechaba cada segundo para evaluar su posición. La presión en su pecho se transformaba en un impulso, mientras sus pensamientos se clarificaban. La balanza que equilibraba su lealtad a Mariana y su propio deseo de aceptación personal se inclinaba hacia
esta última convirtiendo su temor en una fuente de fuerza renovada. Cada uno de ustedes puede cuestionar mis palabras, replicó, dirigiéndose a los padres. Pero les pido que consideren cuántas vidas se ven afectadas por su juicio. Esas vidas son las de todos mis compañeros, que han encontrado en Mariana no solo un guía, sino también un pilar en momentos de dificultad. ¿No deberían ser ustedes, como padres, los primeros en entender el poder que tienen las conexiones humanas en la educación? Mientras la tensión aumentaba, la respuesta de los padres oscilaba entre la incredulidad y una creciente curiosidad. Algunos murmuraban entre dientes, pero otros comenzaron a escuchar con mayor atención. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sentía que tenía un lugar en el mundo. Ya no era el chico del fondo, se había convertido en un agente de cambio. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Alejandro no podía ignorar la realidad que se avecinaba. No había vuelta atrás. Aquella defensa lo había marcado, y ahora debía enfrentar las consecuencias, tanto personales como sociales. Los rostros que lo rodeaban, antes familiares y acogedores, comenzaron a transformarse en máscaras de desconfianza. Decidido a no dejarse intimidar, Alejandro respiró profundamente y se centró en la necesidad de avanzar. Dentro de su mente, empezaba a planificar lo que debería hacer a continuación. Cada decisión que tomara debía estar alineada con su nuevo yo, un joven decidido a ser un defensor de la verdad, no solo para Mariana, sino también para él mismo. Mientras se preparaba para escuchar la respuesta de los padres, un nuevo desafío se filtraba en su mente. ¿Realmente podría continuar siendo auténtico en un ambiente que, hasta ahora, había valorado más el estatus que la verdad? Alejandro se sintió a la vez emocionado y aterrorizado ante la perspectiva de abrirse completamente, de ser el verdadero defensor que había descubierto que podía llegar a ser. Pero esa valla no sería fácil de escalar. Las miradas de los padres, cargadas de crítica y desconfianza, se arremolinaban a su alrededor. La presión sobre él aumentaba como un vendaval. ¿Podría soportar la tormenta que se desataría de su declaración? Con cada latido de su corazón, se daba cuenta de que lo que estaba en juego no solo afectaría a Mariana, sino que definiría quién era él realmente. Todo estaba por saberse. La expectativa en el aire era palpable. Con la voz aún temblorosa, Alejandro planteó una pregunta crucial que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Estamos dispuestos a escuchar las verdades que nos incomodan, o preferimos seguir ciegos ante las injusticias que nos rodean? La sala se sumió en un profundo silencio y todos contuvieron la respiración, esperando una respuesta o un cambio que podría definir el futuro. ¿Tendría el coraje necesario para afrontar las repercusiones de su desafío, o sería acallado por la presión de la conformidad? Alejandro sabía que dar el siguiente paso sería decisivo. La tensión en el auditorio era casi palpable. El silencio se tornó en espera, un espacio donde el tiempo parecía desacelerarse. Alejandro sintió el peso de todas las miradas sobre él, unas llenas de incredulidad, otras quizás de temor, y algunas incluso de interés. Su corazón latía desenfrenadamente, pero en su interior una voz empezaba a fortalecerse. No podía dar marcha atrás. Después de lo que le pareció una eternidad, una de las madres, visiblemente irritada, rompió el silencio. ¿Y qué sabes tú sobre la vida real, chico? ¿Acaso has sufrido como nosotros? ¿Tienes idea de lo que es realmente enfrentar la adversidad? Su pregunta resonó no solo entre su audiencia, sino también en Alejandro. Era un ataque directo, una provocación que podría desestabilizarlo o convertirlo en un emblema de valor. Sintiéndose impulsado por su propia vulnerabilidad, Alejandro respondió de manera implacable. Sé lo que es el miedo, señora. Miedo a ser ignorado, miedo a decepcionar a los demás, miedo a no ser suficiente. He visto cómo muchos de mis compañeros se hunden en la desesperanza porque las conexiones humanas que deberían sostenernos están en una brecha. Lo que propongo es que abramos los ojos a una realidad que incomoda. No se trata solo de la educación, se trata de la vida. Las palabras fluyeron con un fervor que parecía surgir del fondo de su ser. Mientras hablaba, comenzaron a formarse en su mente imágenes de sus días en la escuela, de aquellos que no encontraban apoyo, de quienes sufrían en silencio. Se dio cuenta de que Mariana no solo era una maestra para él, sino un símbolo de todo aquello que había anhelado: autenticidad,
comunidad y un sentido de pertenencia. A medida que su discurso avanzaba, las miradas cambiaban. Algunas se volvían más suaves, mientras que otras comenzaban a mostrar una chispa de reflexión. Tal vez, solo tal vez, las verdades que Alejandro mencionaba resonaban en otros. Él había comenzado a ver y a reivindicar su identidad, y eso despertaba un eco en el corazón de su audiencia. Fue entonces cuando, de la multitud, un padre se levantó. Pero, ¿y si fallamos al intentar implementar estos cambios? ¿Y si lo que intentamos resulta ser un desastre? Su voz temblaba, casi rogando por seguridad. Alejandro sintió como el desafío se transformaba de un ataque en una oportunidad. Con cada paso hacia lo desconocido viene un riesgo, pero si nos quedamos paralizados por el miedo, nunca sabremos lo que es posible. Quizá un desastre nos enseñe más que la victoria cómoda. Enfrentar el miedo es la única forma de forjar un camino hacia algo mejor. Las palabras resonaron en un nuevo silencio, uno lleno de introspección. Alejandro sabía que había despertado algo en los padres, una reflexión que podría llevar mucho más allá de aquella sala. Sin embargo, mientras la dinámica de la sala empezaba a cambiar, también lo hacía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no solo era un alumno, era un agente ahogado entre la verdad y la aceptación. Sabía que, independientemente de cómo se resolviera aquel encuentro, su vida jamás sería la misma. Mientras la conversación continuaba, Alejandro decidió que debía explorar aún más su propio propósito. Había una semilla de cambio y él quería nutrirla. Tenía que aprender a hablar más allá de su entorno inmediato, a extender su voz a quienes aún se sentían silenciados. Con determinación, se empezó a formular una nueva estrategia. No solo defendería a Mariana, sino que también se transformaría en un líder inspirador. La pregunta en su mente se hacía más insistente. ¿Estaba preparado para salir de su zona de confort y ser ese líder? Era un camino difícil, lleno de desafíos, pero el deseo de convertirse en la voz de los que no podían hablar lo impulsaba. La tensión comenzaba a despejarse, aunque solo momentáneamente. Alejandro tenía una decisión crucial que hacer, y el futuro prometía desafíos que probarían su recién descubierto valor. La sala, aún cargada de incertidumbre, ofrecía un nuevo horizonte al que él debía acercarse. Pero la tormenta de emociones que había desatado aún no se había disipado por completo. Mientras una madre empezaba a contestar algo, Alejandro sintió que lo verdaderamente difícil apenas comenzaba. Había un camino por delante que requeriría una valentía aún mayor, y él no estaba seguro de lo que significaría. ¿Qué consecuencias enfrentarían sus palabras? ¿Tendría el coraje necesario para asumir el liderazgo que le pedía la vida antes de él? La incertidumbre lo envolvía de nuevo, y la búsqueda de su verdadero yo apenas comenzaba. La atmósfera del auditorio comenzó a experimentar un leve cambio, pero el enfrentamiento emocional que había comenzado era solo un anticipo de la tormenta que se avecinaba. Alejandro sabía que su vida personal y su futuro académico no solo estaban en juego, sino que también dependían de cómo gestionara la presión que se cernía sobre él. Mientras escuchaba la voz de la madre, sus pensamientos se dispersaban. Las palabras que lo habían inspirado apenas unos minutos atrás parecían desvanecerse, ahogadas por la ansiedad. Calmar su mente se convirtió en una tarea prioritaria. Sabía que no podía convertir la duda en su enemiga. Tenía que recordar por qué estaba allí, lo que había aprendido cuando más lo necesitaba. En el momento en que una madre de pie comenzó a hablar de las opiniones destructivas que siempre había escuchado, Alejandro sintió una punzada de comprensión. Su vida había estado marcada por presión y expectativas, pero en su interior estaba emergiendo la necesidad de acelerar su propio crecimiento. Era de vital importancia que esa madre entendiera lo que él había experimentado. Decidido a hablar, tomó aire y continuó: entiendo el miedo que sientes, y te agradezco por compartirlo. No estoy aquí para prometer que todo será perfecto. Estoy aquí porque, al igual que tú, he oído las voces que dicen que el cambio es imposible. Pero yo he aprendido que la verdad no es sencilla. Cambiar puede traer dolor, pero también puede liberar a un niño atrapado en la sombra de sus temores. Las palabras salieron de su boca con una frescura inesperada. Había algo poderoso en la vulnerabilidad compartida, un puente que comenzaba a construir entre él y su audiencia, tal vez una estructura de entendimiento que les pudiera permitir avanzar juntos.
Mientras compartía su propia historia de presión familiar y el deseo de ser escuchado y aceptado, notó cómo algunas lágrimas comenzaban a asomarse entre el público. Había encontrado, sin buscarlo, una conexión auténtica. Con cada oración, empezaba a reconocer que en este viaje de transformación personal no estaba solo. Había otros que habían experimentado luchas similares y que deseaban un cambio y, a medida que las miradas se transformaban, sintió que el cambio no solo se manifestaba en sus palabras, sino también en la respuesta emocional de aquellos que escuchaban. Estaba empezando a forjar su camino no solo como un defensor de Mariana, sino como un verdadero líder. Su mente estaba activa, llena de nuevas ideas sobre cómo podía informar y educar a las personas sobre el valor de la conexión humana. Sin embargo, la responsabilidad sobre sus hombros se hacía más pesada. La sensación de haber despertado a su comunidad también lo llenaba de ansiedad. ¿Sería capaz de sostenerlo? Afuera, la vida continuaba, ajena al tumulto interno que enfrentaba. Alejandro se dio cuenta de que cada conversación, cada gesto y cada mirada eran oportunidades para influir y cambiar el rumbo de su historia y la de quienes lo rodeaban. Pero se dio cuenta de que no podía hacerlo por sí solo. La búsqueda de apoyo se había vuelto imperativa. Quería lograr que aquellos padres se sintieran cómodos no solo con la idea de la transformación, sino también con su propio papel en ella. En un sentido, quería invitarlos a participar en esta aventura, a permitirles ingresar a su espacio de vulnerabilidad mientras la discusión seguía fluyendo. Alejandro se sintió nuevamente consumido por la incertidumbre. Pensó compulsivamente en cómo dar el siguiente paso sin exacerbando los temores que ya estaban presentes. Se le ocurrió un plan: iba a crear un espacio donde los padres pudieran compartir sus experiencias y temores, un diálogo que fuese una extensión de lo que había comenzado en aquel auditorio. La idea lo llenaba de emoción, pero también de temor. Sabía que una iniciativa como esa le costaría energía y recursos, pero era el momento de comprometerse de lleno, de tener la valentía de luchar por esa conexión que había comenzado a descubrir, aunque aún temía fracasar. De pronto, una voz familiar se alzó entre la multitud. Era Mariana. Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. ¿Estás listo?, su mirada decía. Era el momento de su vida, pero ¿podría transformar su decisión en un movimiento que impactara a otros? Este nuevo reto lo empujaba hacia lo desconocido. Una interrogante ineludible se instaló en su mente. ¿Realmente tenía el valor de liderar a otros en la búsqueda de sus propias voces? Mientras sus pensamientos peleaban entre el deseo y el miedo, supo que su camino solo acababa de comenzar. La verdadera batalla por el cambio en su vida y la de los que lo rodeaban apenas se vislumbraba en el horizonte. El caos emocional que invadía a Alejandro era palpable, una tormenta de dudas y anhelos que le empujaba hacia su próximo paso. Su mente comenzaba a divagar en un torrente de ideas, pero la esencia de su misión se mantenía firme. No basta con hablar, hay que actuar. Estas palabras resonaban en su interior como un mantra. Comenzó a delinear lo que sería un encuentro, un espacio seguro transitorio que ayudaría a quienes sentían que sus mensajes no eran escuchados. Pensó en un lugar acogedor, donde los padres pudieran sentarse juntos y compartir sus inquietudes, una reunión tan sencilla, pero tan potente en su naturaleza. Crearemos un círculo de confianza, se dijo. Desde el fondo de su ser, la idea se desarrollaba como un reto personal. Alejandro sabía que liderar significaba despojarse de su timidez habitual y abrir la puerta a la vulnerabilidad. Era hora de desenmascarar los estigmas que a menudo ocultaban sus miedos. Para llenar este nuevo espacio con sustancia, se despertó en él el deseo de formarse más. No le bastaba con sus conocimientos, necesitaba herramientas que mostraran a los demás cómo trascender sus angustias. Con cada libro que leyó sobre liderazgo y comunicación, la ansiedad se tornaba en determinación. La comprensión de que estaba construyendo su futuro y el de otros empezó a iluminar su camino. Pero, a la par, la realidad de sus propias limitaciones lo acechaba a medida que avanzaba. Se dio cuenta de que su inseguridad era una sombra persistente. En momentos de calma, el eco de las expectativas familiares venía a recordarle su historia de presión y confrontación. La duda, como un eco, resurgía: ¿de verdad eres capaz de liderar? ¿Qué te hace creer que tu voz importa? Ante estas sencillas pero devastadoras preguntas, se exigió confrontar su yo interior.
Cada vez que sentía que estaba deslizándose de nuevo hacia la timidez, repetía sus mantras en voz baja. Yo soy responsable de mi voz, las historias pueden sanar. Frente al espejo esa mañana, se hizo consciente de que su imagen reflejaba más de lo que había imaginado. Era un joven que no solo ambicionaba un cambio, sino que había comenzado a transformarse. Sintió que la frágil barrera de su autoconfianza comenzaba a romperse. El deseo de ayudar a otros se había convertido en un imperativo moral. La interacción con Mariana lo empujaba aún más. Su sola presencia evocaba una necesidad de no flaquear, de dar lo mejor de él. Si podía impactar a aquellos padres, si podía compartir la fuerza que a él le había costado tanto conseguir, esa sería su victoria. Las discusiones internas sobre si estaba listo se transformaron en preguntas orientadas hacia el futuro. ¿Cómo puedo hacer que este círculo exacto de personas se sienta visto? La incertidumbre seguía ahí, pero su pasión empujaba al deseo de impacto. Decidió que en el próximo encuentro invitaría a algunos de sus amigos, aquellos que habían vivido historias de vulnerabilidad, para que compartieran su luz. Así, sentía que la carga de ser el único portador de voz se desvanecería. Mientras esbozaba el mensaje que enviaría, la emoción pululaba en su mente. Cada palabra elegida, cada frase, estaban pensadas para inspirar a otros, para unirles en torno a ideales comunes de crecimiento y comprensión. Con el plan a medio cocinar, el escenario que imaginaba empezaba a cobrar vida, una sala llena de rostros familiarizados, ojos inquebrantables que buscaban respuestas. La idea de que podrían llegar allí y compartir su propia lucha era electrizante, pero también aterrador. Y si no estaba a la altura, la pregunta lo visitaba de nuevo en medio de sus elaborados pensamientos. De nuevo Mariana irrumpió en su mente. Su espíritu incitador funcionaba como recordatorio constante de que no estaba solo. Alejandro estaba en el umbral de transformación, y mientras se preparaba para enfrentar la realidad de sus ambiciones, una pregunta final retumbó en su interior. ¿Podría este círculo ser el inicio de algo enorme o sería solo un eco pasajero? La respuesta estaba más cerca de lo que creía, pero en su inminente carrera por el cambio ya había una certeza. La lucha por su voz y la de otros apenas comenzaba a resonar. La mañana del encuentro llegó y el aire estaba cargado de energía y nerviosismo. Alejandro se despertó antes de lo habitual, una mezcla de ansiedad y emoción burbujeando en su interior. Había escoltado a tantas voces con sus pensamientos, y ahora, la oportunidad de abrir un diálogo se concretaba. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba se mantenía latente. ¿Estoy realmente preparado para lo que está por venir? Tomando una ducha fría, dejó que las gotas de agua le refrescaran la mente y ahuyentaran la disonancia interna. Mientras se peinaba frente al espejo, se obligó a contemplar no solo la imagen de un joven inseguro, sino la de un líder potencial. La dualidad de su existencia empezaba a aflorar. El Alejandro contenido de años anteriores y el nuevo Alejandro dispuesto a abrazar su verdad en la búsqueda de transformación. Al llegar a la sala, se encontró con sus amigos, portadores de diversas historias que resonaban con su propia lucha. Cada uno de ellos tenía sus propias batallas, elementos que, si se compartían adecuadamente, podrían crear un tejido juntos. En el fondo, su deseo de ser escuchado se reflejaba en ellos, elevando su sentido de responsabilidad hacia el proceso que habían decidido emprender. En ese instante, sabía que debía liderar no para imponer, sino para guiar, para construir un puente hacia la confianza y la validación emocional. A medida que comenzaron a llegar los padres, el caos de su mente se convirtió en un torrente de preparación y decisión. No soy un experto, pero soy un compañero en esta travesía, pensó, intentando desterrar la noción de que debía tener todas las respuestas. Las caras familiarizadas, ojos llenos de historias no contadas, lo llenaban de un profundo sentido de propósito. Sin embargo, a medida que el ambiente se llenaba de murmullos, la ansiedad volvió a apretar su pecho. ¿Qué tal si no logro conectar con ellos? Cuando dio su primer paso al frente, el eco del silencio era casi ensordecedor. Respiró, sintiendo cada rincón de su ser vibrar con la dualidad del miedo y la determinación. Se acordó de sus mantras, de las palabras que se habían convertido en sus aliadas. Soy responsable de mi voz. Con esa idea como ancla, habló sobre su visión. La alerta de su voz, aunque temblorosa, empezaba a encontrar un ritmo.
A medida que compartía su visión del círculo de confianza, las reacciones eran sutiles, pero palpables. Algunos padres asentían con la cabeza, otros fruncían el ceño como si consideraran cada palabra de Alejandro. Había un peso en el aire, un sentido de evaluación. Al ver el interés en sus rostros, un rayo de seguridad cruzó por su mente. Comenzó a preguntarles sobre sus experiencias. La conversación se transformó en un intercambio genuino que los unía en la fragilidad de sus historias. Sin embargo, la sorpresa llegó en forma de un padre que interrumpió su relato, desafiándolo directamente. ¿Qué te hace pensar que puedes darnos lo que no hemos encontrado en otros espacios? ¿Qué sabes de la lucha que vivimos? La tensión se palpó en la habitación, y en ese momento, Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Era un espejo de las dudas que tanto había enfrentado, y cada palabra de aquel hombre sembraba una semilla de desafío allí, ante el cuestionamiento, se dio cuenta de que la autenticidad era su mayor herramienta. Se sintió inclinado a compartir no solo su ambición, sino también su vulnerabilidad. No tengo todas las respuestas, comenzó a decir, el sudor perlaba su frente. Solo tengo un deseo genuino de encontrar lo que juntos podemos construir. Lo que sé es que todos necesitamos ser escuchados, y eso es un comienzo. Las miradas cambiaron. Un murmullo de comprensión empezó a nacer. Pero al mismo tiempo, esa confrontación permanecía en su mente como un recordatorio constante. La batalla por la aceptación, por el sentido de validez, aún estaba lejos de concluir. El círculo de confianza que tanto había anhelado se perfilaba, pero al mismo tiempo, se le presentaba la verdad. Cada paso hacia adelante podría también significar enfrentarse a cuestionamientos aún más difíciles. Cuando el encuentro terminó, Alejandro ya no era el mismo. Había aprendido que el liderazgo no se trataba de ser el más fuerte, sino de ser el más auténtico. De pie, observó cómo sus amigos se unían a las conversaciones con los padres, y sintió que los lazos que se estaban forjando eran más poderosos que cualquier inseguridad personal. Pero en lo profundo de su ser, una nueva inquietud comenzaba a formar parte de su viaje. Si realmente podemos construir esto, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? El desafío estaba planteado, y la búsqueda de la verdad recién comenzaba. El tiempo había pasado desde la reunión de padres, y Alejandro se encontraba en un punto de inflexión. La decisión que había tomado para defender a Mariana le había cambiado la vida, llevándolo a un lugar que jamás había imaginado que alcanzaría. La confrontación lo había hecho crecer y ahora tenía una visión clara, quería ser una voz para aquellos que, como él, se sentían atrapados entre las expectativas y sus deseos internos. Con gran determinación, Alejandro comenzó a organizar encuentros periódicos en la escuela, donde padres y estudiantes podían dialogar abiertamente sobre sus inquietudes. Utilizó sus habilidades adquiridas en el club de debate para guiar las conversaciones, fomentando un espacio seguro en el que las emociones y experiencias se compartieran sin juicios. Cada sesión se convirtió en un refugio para muchos, un lugar donde no solo discutían sobre la educación, sino también sobre los miedos y las preocupaciones que muchas veces quedaban en silencio. La comunidad comenzó a transformarse a medida que los encuentros se multiplicaban. Alejandro notó cómo su propia confianza crecía en cada sesión. La ansiedad que una vez lo dominaba se fue disipando lentamente, reemplazada por la certeza de que su voz tenía poder. Mariana continuó apoyándolo y cada vez que él se sentía abrumado, ella le recordaba la importancia de ser genuino. Cuando hablas desde el corazón, no hay nada que temer, le decía con convicción. El éxito de estos encuentros atrajo la atención de los miembros más senior de la administración escolar, quienes comenzaron a reconocer el impacto positivo que estaban teniendo en la comunidad. Durante un evento de reconocimiento, Alejandro fue invitado a hablar frente a un auditorio repleto de padres, maestros y administradores. Nervioso pero preparado, subió al escenario sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Hoy quiero hablarles sobre la conexión, comenzó, su voz resonando con pasión. No solo la conexión entre padres e hijos, sino la conexión que cada uno de nosotros tiene con nuestras propias historias. Parte de crecer es aprender a escuchar, no solo a las voces de los demás, sino también a la nuestra. A medida que avanzaba en su discurso, sintió como sus palabras se convertían en un faro, iluminando un camino que muchos estaban dispuestos a seguir. La reacción del público fue abrumadora.
Muchos padres, con lágrimas en los ojos, se acercaron a él después del evento, agradeciéndole por abrir un espacio donde se sintieron escuchados y comprendidos. Alejandro se dio cuenta de que no era solo su historia la que resonaba, era la historia de todos, una historia comunitaria que necesitaba ser validada y celebrada por fin. El reconocimiento llegó no solo en forma de aplausos, sino también en un premio otorgado a su programa por la administración escolar. Recibirlo fue un momento culminante para Alejandro, sintió que no solo estaba conquistando su propia batalla, sino también influyendo en el cambio desde dentro. Su voz había dejado de ser solo la de un joven presionado por las expectativas de su familia y se había transformado en la de un líder emergente que podía inspirar a otros. Al mirar atrás, Alejandro entendió que ya no era el chico que caminaba por los pasillos con dudas y miedos. Había logrado construir su propia identidad, una que se basaba en la empatía y el deseo de hacer del mundo un lugar más inclusivo. Había redescubierto no solo su voz, sino también su pasión por la historia, que ahora entendía como una narrativa viva que todos podían contribuir a contar. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Alejandro miró el horizonte con confianza. Había superado la sombra de su padre y había comenzado a forjar un camino en el que el éxito se medía por las conexiones humanas y el impacto positivo en los demás. Este era su momento, y estaba decidido a seguir liderando, no solo por sí mismo, sino por cada persona que luchaba por ser escuchada y valorada. Con una sonrisa, se dirigió a su casa, listo para compartir su día con Mariana, quien había sido su luz en la oscuridad. Esa relación no solo había influido en su vida, sino que había cambiado la forma en que conocía el poder de la educación. Alejandro ya soñaba con el futuro, uno en el que seguiría moviéndose hacia adelante, siempre en búsqueda de la verdad y el crecimiento personal. Ahora, no solo había alcanzado un logro significativo, sino que se había transformado en un verdadero catalizador para el cambio y la conexión en su comunidad. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.